Tomaremos el cielo por asalto. Una frase mítica, casi olvidada, casi poética, implica que el orden de las cosas puede ser interrumpido, que lo que parece inalcanzable puede ser arrebatado, que la historia no es simplemente algo que se hereda, sino algo que se puede intervenir, casi conquistar por cualquier persona. Esta frase nos recuerda a los momentos tan convulsos del siglo XIX, tiempo de la Comuna de París, un tiempo de hervidero de revoluciones por todo el mundo. Tomar el cielo por asalto es una frase muy poderosa porque en algo tan simple expresa el deseo del ser humano por liberarse de sus cadenas, por gobernarse a sí mismo. Y ese deseo se materializó en muchos lugares. Por ejemplo, en la misma Comuna de París, durante unos días, unas semanas, cuando París se intentó gobernar a sí mismo, sin jerarquías, replanteando funciones, viviendo momentos de replanteamiento de una comunidad. Sin embargo, este experimento fracasó. Y antes de que presupongas que este taller filosófico está orientado a una defensa del comunismo, de la izquierda o de alguna ala política, lo que me interesa es profundizar cuáles fueron las razones del fracaso, qué preconcepciones filosóficas hay de fondo, para poder tener una visión de ello y saber si es significativo para nuestro presente. Este no es un canal político, así que solo pido que no se tome esto como una antesala de una plataforma política. Y regresando al tema del taller, ¿por qué el interés por examinar fenómenos que parece que ya no tienen vigencia a nuestro presente? Lejos de los términos históricos y políticos por los cuales fracasó, me parece que hay elementos más profundos de examen por los cuales este y cualquier intento anarquista por reordenar el mundo fracasará constantemente. Y aquí quiero introducir el primer concepto a analizar, que es el de la igualdad. La igualdad en términos sociales y políticos no es un tema nuevo. Lo plantearon desde Aristóteles, se veía como algo incluso negativo en la jerarquización social, pero es en el sueño ilustrado cuando se quiere plantear la posibilidad de que el humano es igual ante todos, y pienso que aquí el problema es plantear de facto que todos somos iguales por naturaleza, cuando no sabemos siquiera cuál es el fundamento subyacente de todos los seres humanos, que es común. Pues bien, planteándolos en términos de igualdad, a menudo se piensa que estas comunidades no tienen un problema como tal en su forma de organización, y entonces se nombran a enemigos específicos, a la aristocracia, a los burgueses, y presuponemos que si no estuvieran estos grupos de poder, casi en automático podríamos vivir de una manera más justa y más armónica. Pero yo quiero replantear esta idea desde cómo concebimos lo humano al día de hoy en el siglo XXI. Muchas corrientes del anarquismo o ciertas formas de pensamiento utópico comparten una idea común, que los seres humanos se pueden desarrollar plenamente bajo las condiciones adecuadas. Y entonces se llega a concluir fácilmente que podemos convivir entre iguales, de una manera cooperativa y horizontal. Y por lo tanto, la opresión o el ejercicio jerárquico del poder es algo antinatural. Pero aquí yo veo el primer problema conceptual que hay que observar, que es que partimos de la concepción de una naturaleza humana básica y común, que sería perfecta si no estuviera distorsionada por las relaciones de poder. Y entonces se llega a afirmar a la inversa que si no estuvieran estas estructuras de opresión que son antinaturales, la naturaleza humana se desarrollaría de una forma completa, casi mística. Y lejos de buscar la forma correcta de buscar esa naturaleza humana, creo que podemos replantear la idea de la naturaleza desde algunos franceses como Derrida, Deleuze o Foucault, que presuponen que la diversidad, al contrario, la diversidad humana es lo subyacente a todo. Es decir, cada uno es singular en su propia naturaleza. Yo no soy igual al compañero de enfrente, porque hay algo que nos ha reconfigurado a lo largo del tiempo desde que nacemos, que son los contextos, las experiencias propias y los cambios constantes que nos están reconfigurando. Y no solo eso, incluso en contextos en común, como en la misma familia, todos los integrantes de una familia pueden ser radicalmente diferentes y defender posturas políticas diferenciadas. Por ello, iniciar un movimiento político a partir de algo común que compartimos todos puede ser un intento muy frágil de movimiento político. Más aún, muchos proyectos de transformación social parten de una idea muy básica del ser humano, como si el humano fuera demasiado simple, casi unitario, y toda la complejidad enmarañada fuera un mero accidente, y que no es relevante, por ejemplo, para tomar decisiones. Y con eso no estoy argumentando a favor de una desigualdad sustancial para justificar horrores o para transgredir ciertas reglas éticas, sino al contrario. Pienso que la igualdad debería ser una búsqueda, algo por alcanzar, no algo que tenemos dado de antemano. Y pienso que sí, la Comuna de París fracasó por esos actores externos, pero internamente había que llegar a acuerdos, era muy complicado establecer acciones estratégicas o coordinación entre grupos, sobre todo para la defensa de la misma comuna. Y probablemente cada uno de los integrantes tenía una idea de lo que quería en la comuna y creían todos que compartían el mismo ideal.
aunque usemos el mismo lenguaje, podemos tener significaciones diferentes de los mismos términos, y a veces esa significación varía de acuerdo a los objetivos que cada quien tenga. Por lo que este es un ejemplo de que todo movimiento social no solo requiere de buena voluntad, sino requiere de estructuras de mediación complejas, de negociación, de construcción de sentido compartido. Y eso solamente se da en el diálogo sobre la marcha. Aunque suena muy poético tomar el cielo por asalto, probablemente la misma metáfora sea problemática por sí, porque se piensa que el cambio real debe ser una irrupción, una emergencia, algo que sale de repente. Cuando muchos de esos cambios son procesos, hay hitos históricos, pero normalmente se van dando y se van viviendo, y no se identifican en el momento histórico en el que se viven. Para tomar el cielo por asalto requerimos que todos compartamos la misma esencia subyacente. Pero si hoy definimos el ser humano desde el punto de vista social como alguien que está constantemente creándose en su interacción con los otros, que nunca deja de cambiar y que más que el resultado es un proceso permanente, entonces podemos redimensionar el enfoque de cómo pensamos la Comuna de París, cómo pensamos esta frase y quizás cómo pensamos cualquier revolución que venga por delante. Partamos por identificar primero que nada que si somos seres sociales, entonces lo social está por delante de nosotros. Emanamos de eso social. Y partir de esa idea cambia radicalmente el enfoque. Porque de esa manera podemos abandonar la idea de justificar a partir de nuestra naturaleza la creación de una sociedad, que debemos ser cooperativos o debemos ser empáticos y buscar la igualdad. Sino al contrario, hay que pensar, si vamos a fomentar la cooperación entre todos, hay que pensar las condiciones sociales que la hacen posible. Hay que pensar en que debemos estar en constante negociación e interacción. Y eso involucra la necesidad del otro para crear comunidad, más que presuponer una esencia común entre los dos. Entonces, yo propongo dejar de pensar en una naturaleza humana subyacente y mejor partir de la idea de que estamos construyendo nuevas formas de pensar a la humanidad. Dejar de pensar que hay una esencia que hay que buscar y mejor pensemos que hay un proceso que hay que cuidar, hay que dirigir de acuerdo a la sociedad que deseamos. Por ello, creo que más que imaginar una comunidad ideal donde todos coincidimos, hay que diseñar formas de convivencia en la que podamos sostener el desacuerdo con el otro y que eso no implique entre todos. Y en lugar de buscar solucionar el conflicto, hay que evitarlo, hay que comprenderlo, porque ese es el motor de la historia. No se trata de buscar la unidad común que tenemos como nos venden los políticos, al contrario, es buscar mecanismos para articular las diferencias, los diferentes puntos de vista. Sin embargo, eso tampoco quiere decir que abandonemos esas utopías, todo lo contrario, las utopías son aspiracionales, marcan una orientación de lo que queremos. No se trata de dejar de soñar, sino más bien de evitar que el sueño sea la base por lo cual construimos algo. No se trata de buscar el cielo y arrebatárselo a los opresores, sino de construirlo permanentemente y evitarlo entre todos.